Bueno, Boca perdió 1-0 con Lanús en la Fortaleza y se quedó afuera de la próxima Copa Libertadores por tabla anual. Al menos por tabla anual y después, bueno, porque tiene muchos equipos en el medio, para que matemáticamente todavía tiene chances, pero claramente es muy complicado, tiene demasiados equipos que encima pueden sumar, porque hay equipos los equipos de arriba generalmente pierden menos que los equipos de más abajo, entonces claramente cuesta más comerle puntos a los equipos que están en zona de Copa Libertadores. Por tanto, yo creo que Boca ya por tabla anual está afuera de la Copa Libertadores y lo único que le queda en el resto de este campeonato es tratar de sumar una buena cantidad de puntos para, en el caso de que no logre ganarle a Vélez, se clasifique al menos a la próxima Copa Sudamericana. Es bastante triste, yo creo que claramente esto es una decepción enorme y sin duda podríamos decir que tengo que pensarlo esto bien, pero me parece que es el peor Boca del siglo XXI. Tendría que pensar ahí con el año 2013, me quedé pensando, porque tenía que pensar en el año 2013, el Boca de los primeros años de Ameal, después de la muerte de Pompilio, después de salir campeón del 2008, también fueron muy malos con Matías Jiménez de mediocampista por izquierda, pero creo que entre esos Boca de la primera parte de Ameal, después de morir Pompilio, el Boca del 2013 y algún otro que me estoy olvidando, creo que es probablemente el peor equipo de Boca de todo el siglo XXI. La verdad, decir esto es muy extraño, teniendo en cuenta que Boca, estamos en un año donde Boca vendió por $80 millones en un fútbol argentino pobre. Entonces, la verdad que habla de una negligencia por parte de la dirigencia muy importante. Pero vamos a analizar un poquito, no tanto el partido, sino la situación de Boca que deriva en el partido de hoy. Y vamos a hacerlo más en lo particular, ¿no? Centrarnos más en lo que está sucediendo ahora mismo, concretamente en estos momentos en Boca Juniors, sin hacer un análisis tan global como son por ahí los que hago en otros videos, ¿no? Para este partido, Gago plantó un 3-4-3 intentando que Advíncula y Sarachi sean más mediocampistas volantes, esa posición que es un poco tensa en el fútbol, porque algunos dicen que la verdad no terminan ni de ser volantes ni de ser laterales. Bueno, en este caso pasó un poquito eso. La verdad que no era mala la intención de Gago. Voy a empezar a hablar del menos responsable al más responsable, ¿no? El menos responsable para mí es el entrenador de Boca. Para mí el entrenador de Boca tiene cosas que para mí ha fallado, por lo menos en este partido, pero ha fallado en gran parte porque, claro, no tiene las herramientas como para hacer lo que él quiere. Y Gago es un entrenador que si no tiene las herramientas para hacer lo que él quiere, no es versátil en ese sentido. Se vio, por ejemplo, en Aldo Civi, donde el tipo insistió en querer jugar como él quería, en pedir a los jugadores cosas realmente bastante complejas. Y claro, los jugadores cuando no dan para eso, bueno, no les da y se los pide igual, y ahí insiste, y quiere que lo hagan. Y bueno, en este caso se vio como, por ejemplo, primero, yo creo que Boca sí que tuvo por lo menos un buen parado inicial que hizo que a Lanús le costase bastante progresar en el juego. El primer tiempo estoy hablando. Eso es lo único bueno que le puedo marcar a Boca, que más o menos tácticamente el parado inicial que plantó Gago fue un parado inicial bastante efectivo, al menos para no dejar progresar a Lanús, y casi que te diría que dominar territorialmente el partido los primeros minutos, los primeros 20 minutos, sin crear ninguna ocasión de gol. ¿Por qué sin crear ninguna ocasión de gol? Bueno, por varias circunstancias. En gran parte es porque vos cuando jugás con un 3-4-3, tenés que tener jugadores realmente muy buenos en posiciones concretas. Muy buenos o que al menos sepan hacer una cosa. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvo este equipo es que los dos mediocampistas, que son Belmonte y Miramón, si van a jugar así, si van a jugar dos mediocampistas y dos laterales volantes, los dos mediocampistas tienen que ser unos cracks, ¿entendés? Tenés que tener a Torreira o a Paredes como mínimo. Recuerdo, por ejemplo, el Boca de Russo que jugaba con dos mediocampistas, jugaba con lo que pasa que ahora digo Campuzano y Paul Fernández,
Pero en ese momento Campuzano y Paul Fernández, en esos 7 partidos donde Boca termina ganando el campeonato a River en la última fecha, jugaron una barbaridad Campuzano y Paul. Esos partidos, la verdad que la rompieron. Paul Fernández robó con eso durante años y Campuzano, la verdad, tenía ofertas de Europa. En ese momento Campuzano estaba muy bien opcionado, después pinchó demasiado su nivel. Pero recuerdo que habían dado un buen nivel en un mediocampo solamente sostenido por 2 jugadores. Cuando tu mediocampo lo sostienen 2 jugadores, realmente tienen que ser muy buenos. Tienen que tener la capacidad de meter pases filtrados para progresar. Ese pase vertical que metía en su momento Gago es el que tienen que meter estos mediocampistas. Además de tener la capacidad de girar, de tocar rápido en presión, de triangular. La recepción, la pelota se les tiene que pegar, o sea, tienen que ser casi Zidane a la hora de controlar la pelota de estos jugadores. Sobre todo si después el rival va a poblar demasiado el mediocampo para complicarte justamente la tenencia allí, que fue lo que hizo Zielinski. Pero bueno, en vez de 2 cracks en la mitad de la cancha, teníamos a Belmonte y Miramón, que, ya te digo, para mí cuando llegaron eran jugadores que vos decías, bueno, nada, pueden rendir, pueden tener un momento importante en Boca, pero la verdad que, visto lo visto, ahora es un momento muy tenso, un momento donde incluso los jugadores senior juegan mal en Boca, y la verdad que los dos hicieron agua. Miramón tuvo un poco más de voluntad, Belmonte tuvo un poquito más es un jugador un poco más fino, un poco más técnico, pero entre los dos la verdad que no hicieron uno. A Miramón la pelota le rebotaba, es un jugador que técnicamente no tiene las capacidades para jugar en un mediocampo de ese tipo de mediocampo, pero para nada, es un recuperador, nada que ver. E incluso siendo un recuperador también yo diría que no sé si le da tampoco para jugar en Boca, visto lo visto. Y Belmonte que directamente, yo recuerdo que, digamos, Belmonte hubo un momento donde desapareció del partido, o sea, no lo veías. Yo decía, ¿está jugando Belmonte todavía? No lo veías, o sea, un tipo que se borra mal. Entonces, vos ni siquiera tenés jugadores suficientes para jugar en Boca y ahí necesitas 2 cracks si querés jugar con este esquema. Después, Advíncula y Sarachi para mí nunca entendieron la posición, no sabían si eran volantes, si eran lateral volantes, si eran carrileros, la verdad que ninguno de los dos para mí ha jugado bien. Y después, bueno, te necesitas otras cosas también que hagan otros jugadores. Por ejemplo, los centrales tienen que conducir con una seguridad bastante importante para poder, incluso si los viene presionando el delantero, lograr sacarse de encima al delantero, claro, porque tenés un libro atrás, entonces tenés la posibilidad de hacer eso. Eso es lo que permite este esquema. Por los jugadores de Boca que se salían con la pelota del fondo, salían, a pesar de que pueden llegar a tener cierta capacidad de conducción, salían con mucho nerviosismo, la perdían, hacían muchos errores no forzados, sobre todo en el segundo tiempo. Y después otra cosa más. Estos jugadores, vos cuando el central sale, muchas veces en este tipo de esquema, muchas veces el mediocampista está bastante marcado y lo que tiene que suceder para que el central tenga algún tipo de oportunidad de jugar con alguien es que los delanteros, que en este caso eran Aguirre y Ceballos, caigan en una posición más atrasada, es decir, que hagan el famoso tercer hombre para poder dársela a ellos cuando caen, cuando se retrasan, y este jugador jugar o con el lateral o bien con el mediocampista que está tapado, digamos, que está tapado por el rival, digamos. Pero bueno, esto claramente no ha sucedido porque tampoco ni Ceballos ni Aguirre han entendido exactamente muy bien cómo juegan los dos delanteros en un 3-4-3. Entonces hubo muchas cosas que hicieron que este esquema, a pesar de que el parado inicial era bueno, no termine de funcionar y el fútbol no termine de fluir y por supuesto Boca no termine de generar prácticamente ocasiones. También es un esquema que exige mucho de lo físico porque exige que vos recuperes un poco más alto. Y este es un equipo que está muy mal trabajado de lo físico, no por culpa de Martínez. Directamente, que también sí es durante la era Martínez, pero es básicamente porque son jugadores que es un plantel de jugadores muy veteranos, jugadores apañados por la directiva, jugadores que cuando se mandan cualquier cagada la directiva empieza a soltar que el entrenador le soltó la mano el equipo, como es, el plantel le soltó la mano al entrenador, el entrenador está perdiendo la manija del plantel, como se decía
en la era Martínez, cuando Martínez empezaba a no conseguir los resultados, la dirigencia, en vez de agarrar, tomar cartas en el asunto y respaldar al entrenador, lo que hizo es hacer circular que el entrenador estaba perdiendo la manija del grupo. Y bueno, cuando vos tomás ese tipo de decisiones, la verdad, los jugadores entrenan más o menos como quieren, tranquilo, se toma la cosa muy con calma, muy a lo Riquelme declarando. Y claro, muchos meses de entrenar o tener esa filosofía de trabajo recaen en un equipo que ya a los 10 minutos del segundo tiempo no pudo levantar las piernas, básicamente. Lanús, por supuesto, se lo llevó puesto, le marcó el 2-0, el 1-0 que estaba recontra el caer, y no le marcó el 2-0 porque no quiso. Bueno, la verdad el partido ya estaba para el 2-0 claramente. Estos jugadores, ya te digo, son futbolistas que, bueno, por estar apañados por la dirigencia, realmente no están bien entrenados, tienen una política de entrenamiento muy mala. Muchos de estos jugadores son jugadores veteranos que no se pueden dar el lujo de tener 3, 4 entrenamientos malos, menos un mes malo, menos 2 meses malos, porque van a vivir lesionados. Y bueno, de hecho han vivido lesionados durante todos estos años, y bueno, se ve claramente en el mal nivel que tiene Marco Rojo, que tiene Cavani, Romero directamente está fuera del equipo. O sea, es un equipo, un plantel completamente contaminado desde el vamos, desde la raíz. Y Gago llegó a un equipo en donde además lo que define lo que sucedió contra Lanús hoy fue un momento en donde Gago ve que Miramón hace un pase como el orto, como hizo básicamente muchos pases, pero ve que hace un pase realmente muy malo, tratando de, creo, de cambiar de frente, encima por abajo, un desastre. Y claro, Gago encima, que el chabón jugaba bárbaro, se recontra calienta y dice la concha de su hermana, gira, y dice, bueno, lo saco a la mierda. Gira, ve el banco, se está grabado esto, gira, ve el banco, agarra, se sienta y está con la mirada perdida como diciendo, ¿qué carajo hago? ¿Dónde mierda me metí? Como diciendo, quiero sacar a Miramón porque se mandó una cagada de la concha de su madre, giro y lo cambio. Cuando vamos a ver al banco no tiene a nadie. De hecho, puso a Medel, que probablemente la entrada de Medel por Miramón empeoró el equipo, porque Miramón era un desastre, pero por lo menos corría, apretaba alguno. ¿Entendés? Claro, a Miramón había que sacarlo, porque la verdad que agarraba todos los pases. Pero claro, metió una Medel y fue para peor, o sea, no tiene forma de mejorar el equipo con los cambios, no tiene forma de meter un firulete con este plantel que tiene Boca. Es un plantel que obviamente está mal armado, que obviamente tiene un problema que, a pesar de que yo creo que el plantel de Boca no es suficientemente bueno, creo que la génesis del problema es justamente la decisión que tomó la directiva de bancar a los jugadores cuando Martínez le quiso poner los puntos. Yo creo que ahí está el problema. Ahí está el problema de los entrenamientos a media máquina, está el problema de que Martínez tuvo más o menos que dibujarla para intentar ver a ver quién le rendía, quién no. Todos bajaron el nivel al mismo tiempo. Yo creo que ahí estuvo más el problema que en un mal mercado de pases que fue insuficiente, por supuesto, o en que un jugador u otro son malos de por sí. A pesar de esto, yo quiero decir que Boca ahora mismo está en una crisis futbolística de resultados muy importante. Y cuando vos tenés una crisis futbolística de resultados importantes en un equipo grande con el nivel de exposición que tiene, solamente te salvan cracks, solamente te salvan jugadores diferentes. No te va a salvar Belmonte, por más de que en Lanús, claro, fue ovacionado Belmonte porque había dejado una imagen espectacular. Lo mismo seguramente en Miramón en Gimnasia. Bueno, esos jugadores, los cracks de Gimnasia y de Lanús, no te salvan. Tienen que ser cracks para Boca para que te salven. Y voy a poner el ejemplo que nadie quiere escuchar. El ejemplo que probablemente vayan a funar los comentarios por esto. Pero es el ejemplo del descenso de River. El descenso de River jugaba arriba con Lamela, Caruso y Pavone. Caruso, goleador de Godoy Cruz. Tremenda temporada. Se fue al Udinese después de esa temporada. Pavone, goleador brutal en Estudiantes. Nos hizo un gol a nosotros, salió campeón. El nuevo Batistuta, decían algunos. ¡Guau! La puta madre. Lamela, que jugó muchos años en Europa, pichón de crack. Ese era el tridente ofensivo de River que descendió. Esos tres jugadores, jugando arriba. ¿Por qué descendió? Porque River necesitaba jugadores como Cabenagui o el Chori Domínguez, o Crespo, por ejemplo, que se había ofrecido.
esa temporada para jugar en River. Ese nivel de jugadores necesitas. Vos necesitas Paredes, no necesitas Belmonte para salir de esta crisis que tenés ahora. Es difícil contratar a esos jugadores, muchos no quieren venir a la Argentina, pero lo necesitas. Para salir de esta lo necesitas porque los Lamela, los Caruso, los Pavone, los Changuitos Ceballos, los Toto Belmonte, los Miramón, los, no sé, ese tipo de jugadores que son jugadores que, bueno, en un equipo grande que más o menos esté afilado, por ahí entras un buen recambio y tiene un mesecito dulce. Y, epa, loco, cuidado con hasta por ahí, hasta pide sonar para la selección argentina, como sonó Blanco, por ejemplo, hace unos meses. Epa, cuidado. Sí. Este tipo de jugadores te sirve y son buenas apuestas, si querés. Pero, para este tipo de crisis como la que tiene Boca, necesitas futbolistas diferentes. Necesitas futbolistas como lo era, por ejemplo, X Fernández. X Fernández, un buen Medina, que ahora Medina está con la cabeza en cualquier lado, y un Zenón antes de ir a los Juegos Olímpicos. Esos tres jugadores los habían dado en un momento de este año, aunque parezca muy lejano, buen juego. Son jugadores que una categoría muy diferente a los mediocampistas que últimamente están jugando en Boca. Medina directamente no está con la cabeza en otro lado. Zenón directamente los Juegos Olímpicos, bueno, nada, fue un choque duro para él. Y bueno, X Fernández para mí era el mejor jugador del fútbol argentino cuando fue vendido. Por supuesto han subestimado su venta y por supuesto han subestimado su jerarquía mientras que él jugaba en Boca. Recordemos que Azaro, el amigo de Riquelme, dijo que él ponía a Paul Fernández, Él no ponía a X Fernández, Qué mal envejeció esa opinión, Qué mal envejeció esa opinión, visto lo visto. Lo voy dejando acá, déjame en caja de comentarios lo que pensás y nos vemos la próxima. Chao.